Hola amigos, bienvenidos a la hora del cuento. Soy Namoiris y estoy en un lugar fantástico, estoy en Lexus Editores. Voy a compartir con ustedes un cuento bellísimo. Se trata del violín encantado, que está en el libro Cuentos para Niños. Por favor, acomódense, disfruten de este cuento, que va a empezar la hora del cuento. Una vez había un muchacho pobre llamado Pedro. A menudo tenía muy poco que comer. Pasó sus días mendigando por cortezas de pan. Un día tenía mucha hambre. Pedro entró en el bosque en busca de frutos secos y bayas para llenar su estómago que retumbaba. Pedro encontró un camino sinuoso por el que nunca había estado antes. Al final del camino había una extraña casa que fue construida bajo las raíces de un viejo roble. Pedro miró dentro de la casa y vio un viejo violín que estaba sobre una mesa de madera. El violín era de un extraño color verde y brillante. Pedro miró alrededor de la vieja cabaña polvorienta. Nadie ha vivido aquí por mucho tiempo. Deben de haber dejado este violín aquí y haberse olvidado por completo de él. Si yo lo tomara, estoy seguro que a nadie le importará. A pesar de que sabía que estaba mal, Pedro tomó el violín. Voy a venderlo en la ciudad y tendré suficiente para comer esta noche, pensó y salió rápidamente por si acaso. Sin embargo, cuando Pedro llegó a la ciudad, nadie parecía ser interesado por el violín. Le dijeron, ¿quién querría un violín extraño y verde como ese? Parece una chatarra. Así, Pedro no tuvo ninguna comida esa noche. Se sentó en la plaza del pueblo cuando el sol se ponía, con más hambre que nunca. Cogió el arco del violín y movió sobre las cuerdas del violín. De repente, el aire se llenó con la música más bella que Pedro había oído nunca. Los pensamientos en su cabeza eran solo de comida deliciosa. Era mejor que comer. Tan pronto como dejó de tocar, los pensamientos desaparecieron. Pedro vio que la multitud se había formado a su alrededor. ¡A tocar otra!, gritaba la gente. Todo el que escuchaba la música deseaba volver a oírla. Pedro tocó hasta bien entrada la noche. Algunas personas le dieron algunas monedas por su música, por lo que él se pudo dar el lujo de comer. Esa noche, un anciano se acercó a él cuando había dejado de tocar. Ese violín le pertenece al mago de los bosques, dijo el hombre. Miraba a Pedro con sus afilados ojos viejos. Debes regresarlo. No sé qué quieres decir, dijo Pedro. Este es mi violín. El anciano se alejó sin decir una palabra más. Pronto Pedro ya no era pobre. Todo el mundo llegaba a escuchar su música. Todos le daban dinero. Pero cuando más tocaba, más infeliz era. Él sabía que el violín era el que tocaba la música mágica, y no él. Una noche, el anciano se le acercó nuevamente. ¿Por qué no has devuelto el violín? El mago del bosque está esperando. Vete, viejo. El violín es mío, dijo Pedro. No mucho tiempo después, a Pedro se le pidió ir al palacio. El rey amaba la música que Pedro tocaba. Te ordeno que te quedes aquí y seas mi músico real, dijo el rey. Pedro se negó con la cabeza. Lo siento, majestad, pero debo devolver el violín a su verdadero dueño. Así,
Pedro viajó de nuevo al bosque donde había encontrado el violín, pero por mucho que lo intentaba no podía encontrar la extraña cabaña. Estaba a punto de darse por vencido, hasta que de pronto oyó un ruido. 2 ogros estaban tumbados en los árboles a través del bosque. ¿Oíste? El mago de los bosques ha perdido su violín mágico, dijo uno de ellos. Su poder es débil sin él. Vamos a destruir su casa. Oh no, dijo Pedro. Todo es culpa mía. Corrió tan rápido como pudo detrás de los ogros. Cuando llegó a la casa del mago, vio que estaban a punto de atacarlo. El mago del bosque estaba de pie frente a su casa. Era un hombre alto, con una larga barba gris. Él estaba lanzando barras débiles de magia a los ogros, pero no sirvió de nada. Ambos ogros tenían enormes palos de madera. Se reían y utilizaban los palos para hacer temblar la casa. Si yo tuviera mi violín mágico, exclamó el mago. Pedro pasó corriendo junto a los ogros. Tan rápido como pudo entregó el violín al mago, quien le sonrió. Gracias, joven. Él puso el violín en su barbilla y comenzó a tocar. Esta canción no era como la que Pedro tocaba. Esta era más rápida, más fuerte. Pedro podía sentir la magia a su alrededor. De repente, los ogros empezaron a bailar. No podían parar. Bailaron hasta metros de distancia, lejos en el bosque, y así nunca más volvieron. Eso está mejor, dijo el mago. Él dejó el violín y miró a Pedro. Por primera vez, Pedro reconoció al mago. Era el viejo que había encontrado en la ciudad. Lo siento por robar el violín, señor, dijo Pedro. El mago miró a Pedro con sus afilados ojos viejos y le dijo: viniste de nuevo a devolverlo y me ayudaste a salvarme de los ogros. Así que te perdono. Sin embargo, hay una cosa que debes hacer. Debes ser mi siervo. Pedro estaba muy aliviado de que lo hubiera perdonado y aceptó ser su siervo. Desde ese día, Pedro trabajó duro para el mago. Aprendió muchas cosas nuevas. Y sin embargo, Pedro se aseguró de nunca más tocar el violín mágico. El mago cuidó de Pedro, por lo que nunca pasó hambre y siempre tenía una deliciosa comida para comer. Los dos vivieron felices para siempre, en la extraña y antigua casa de campo que fue construida bajo las raíces de un viejo roble. Gracias por acompañarnos con esta historia. Te invito a que te suscribas a mi canal La Hora del Cuento y dale like a este video. Y recuerda que leer es crecer, leer es saber, leer es Lexus.